viernes. Quise compartir con ustedes esta serie de temas que empezamos esta noche, de lo que vendría a ser un mini curso titulado De la eternidad a la eternidad. Alguien me preguntará, ¿por qué quiere usted estudiar este tema, pastor? Básicamente por tres razones. Primero, conocer más de la grandeza de nuestro Dios. Hace 2 domingos compartí con ustedes el tema, el propósito central de la existencia humana. ¿Y cuál es ese propósito? La respuesta la analizamos en la declaración del Señor y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer más y más a Dios. Cuanto más conocemos a Dios, tanto mejor anda nuestra vida. En todos los órdenes, en todos los niveles. Ustedes saben, estos días, el domingo, si el Señor nos da gracia, vamos a reiniciar el estudio de Efesios. Y allí el apóstol nos presenta el plan de Dios para su vida y la mía. El que pone a Efesios en práctica en su totalidad, va a vivir una vida de poder y transformada de tal manera que nadie le podrá tocar ni hacer daño. Conocer a Dios es conocer la majestad, la magnificencia, lo imposible, lo grandioso, lo hermoso. Aquellas cosas que hay en Dios, que en su ser y en su plan, nos lanzan a las rodillas y decimos, Señor, eres asombroso. Qué lindo haberte conocido, qué bendición creciente. Lo cual me lleva a la segunda razón, y es que ustedes y yo estamos involucrados en un mundo donde hay una guerra espiritual intensa, donde hay enemigos que se oponen a nuestro avance, no quieren vernos felices, no quieren vernos gozando de las bendiciones de Dios. Empezó en el jardín del Edén, continúa hasta el día de hoy. Es patético. La semana pasada hablaba con una señora que le estábamos testificando y le hacía ver que por más que su esposo fuera una excelente persona, por más que ella fuera una excelente persona y estuvieron haciendo un excelente esfuerzo en criar 5 hijos, esos enemigos que se oponen desbaratan todos los planes. Por eso los padres viven quejándose, mi hijo se metió en esto, mi hijo se metió en aquello. Hay enemigos poderosos. A nosotros no podemos creer, suena absurdo, de que alguien venga a la cara y nos diga, te odio y te voy a matar. Pero ese es el diablo. Y anda buscando a gente de todas las edades y de todos los trasfondos. Por eso, cuanto más conocemos de Dios, menos chances le damos al diablo. Cuanto más ignorantes somos, tanto más poder le damos al enemigo. Justamente, si hubiéramos sabido todo lo que sabemos ahora, años atrás, ¿no hubiera sido más fácil la vida? Conocer a Dios es un proceso en crecimiento y cuanto más lo hacemos, menos chances tiene el enemigo de entrar a destruir todo lo que somos y todo lo que hacemos. Así funciona. Ahora, a mí lo que me preocupa es que tantas veces los creyentes se conforman con poco. Se conforman con, me meto en el océano, pero hasta los tobillos. No, hermano, largate a cruzar el Atlántico, hay mucho para ver. Así es el ser de Dios. Y lo tercero es que cuanto más conocemos a Dios, hay mayor gozo en toda la vida y utilidad en el servicio. Un cristiano lleno de Dios es un cristiano feliz. Vienen circunstancias adversas, no lo conmueven. Vienen problemas, el tipo se mantiene estable. Una persona sin Dios es un termómetro, sube y baja, de acuerdo a cómo le va, y va, y va, y va. El cristiano que ha aprendido a confiar en Dios, pueden venir calamidades, está contento. Pueden venir enfermedades, hay gozo por dentro. Más vale que te duele cuando tenés que ir al quirófano. Pero hay una serenidad que viene de saber que nuestra vida está en las manos de un ser omnipotente que se preocupa por mí. Y quiero asegurarles que, como vamos a ver en esta noche, todo lo que vamos a aprender de Dios, el énfasis está en que en este plan maravilloso que Él ha trazado,
lo haces solamente pensando en tu bien supremo y en el mío. Eso es asombroso. Por lo tanto, vamos a dar un paso más. ¿Por qué elegí el título para esta serie que sea de la eternidad a la eternidad? Está basado en el Salmo 90. Es una de las piezas, es el Salmo más antiguo. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién lo escribió al Salmo 90? Exactamente, Moisés. Entonces es el Salmo más antiguo. Y Moisés, como profeta de Dios que era, y después de haber vivido la vida que vivió, plasma este salmo maravilloso que comienza con esa frase allí: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. ¿Puede usted decir esto? Miren, aún sin darnos cuenta, Dios nos estaba protegiendo. Cuando éramos burros, ignorantes, Dios estaba con nosotros. Y desde la eternidad pasada, Él tenía tus ojos puestos en ti. Y Él ha sido nuestro refugio de las mentiras del diablo, de los ataques, de tantas cosas. Ha sido el refugio en las crisis. Él ha sido nuestro refugio. Cuando los enemigos parecía que nos comían crudos, Él fue nuestro refugio, es nuestro refugio, seguirá siendo nuestro refugio. Bendito sea Dios. Y dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo. Y esta es la frase: desde la eternidad y hasta la eternidad, tú, Señor, eres Dios. Qué afirmación tan hermosa. Ahora, en esta afirmación es muy interesante lo que hace Moisés. Porque él ve a Dios desde la perspectiva humana, mirando hacia el cielo desde el planeta Tierra. Y es como si mirara para atrás y dijera, Señor, cuando creaste el universo, y algún día la historia humana va a llegar a su fin y el universo va a desaparecer. Ahora, desde antes que el universo fuera creado, allá, en la eternidad pasada, ¿puede concebir el universo sin el universo? ¿Cómo era la cosa? ¿Estaba solamente Dios y había un espacio gigante, vacío? La mente humana no da, nos quedamos ahí. Pero lo que nos dice Moisés es, desde la eternidad pasada, y cuando la historia se termine y venga la eternidad futura, que para nosotros es futura, tú vas a estar allí eternamente. Ahora es interesante, porque la eternidad es una sola. Dios no tiene comienzo, no tiene fin. Él ha vivido en un continuo eterno. Pero lo interesante es que la eternidad es para nosotros. El tiempo nos pertenece a nosotros, que somos criaturas de Él. Y el tiempo comenzó con la creación de la materia, del universo, y mucho más cuando aparece la raza humana. Y entonces lo que dice Moisés es que, Señor, tú existes eternamente. Este es el misterio de Dios. No quieren preguntarle cuando lleguemos allá, Señor, ¿de dónde viniste tú? ¿Cómo te formaste? ¿Quién te formó? ¿Cómo existes? Bueno, esas son las grandes preguntas que todos nos hemos hecho, la raza humana siempre nos hemos hecho. El ser de Dios. Pero hay una cosa que nos asombra, y es que estamos en este universo. Este universo no salió de la nada. Hay gente que dice, bueno, esto es todo una cosa irracional. No, lo irracional no puede crear orden. Todo lo que nosotros vemos es algo hermoso, con propósito, con orden, con belleza, con estética, con buen gusto. Y entonces decimos, Señor, todo lo que vemos es obra de tus manos. Que no fue una cosa que dijo así, bueno, ahí va, ¡boom! No, todo muy cuidadosamente planeado, calculado. Increíble el poder de nuestro Dios. Pero lo más impresionante es que detrás de ese universo que nadie puede ver, quién es el creador con estos ojos físicos, hay un ser que tiene un corazón inmenso y que te ama a ti y a mí con amor eterno. Y por eso hizo todo lo que hizo. Vamos por parte. Cuando Moisés habla de que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios, está poniendo el énfasis en dos cosas que son reales
Y es que hay solamente dos entidades que son eternas. Uno, nuestro Dios. Lo otro, el plan que Él trazó. Nuestro Dios es eterno, lo acabo de decir hace un minuto. Y la Biblia se los menciono rapidito porque esto ustedes lo pueden buscar. Si quieren más referencias, después las buscan en casa. Pero eternidad es la gran característica de nuestro Dios. De las tres personas que forman la Trinidad. Y es por eso que ustedes y yo leemos que Dios el Padre es eterno. Y la cita, allí tienen Deuteronomio 33, 27. Otra vez, vean a Moisés hablando de nuevo. Como dice, el eterno Dios es tu refugio. Otra vez el concepto de que en la vida estamos asediados, atacados permanentemente. Pero tenemos a alguien que nos guarda y nos protege, y es nuestro refugio. ¿Y quién es? Dios el Padre, que es absolutamente eterno. Desde antes que fuéramos creados, Él ya nos conocía y nos amaba y nos protegía. Y entonces, ahí tienen una promesa que es hermosa. Cuando las circunstancias vienen bravas y en contra, el viento sopla, ahí tienes una promesa a la cual aferrarte. Nos recuerda, ¿qué cosa? Que Dios es eterno como Padre, pero que también se preocupa personalmente de cada uno de sus hijos. Y dice, y debajo están los brazos eternos. ¿Cuántas veces Dios nos ha cargado con sus brazos? Cuando ustedes y yo ni podíamos caminar. Así es nuestro Dios, bondadoso, misericordioso. La Biblia también nos enseña que el Hijo es eterno. Eso no lo tenemos que recordar, esto ya lo sabemos. Comienzo del Evangelio de Juan, es una de las pruebas, es una de las afirmaciones. Como dice, en el principio era el Verbo. ¿Cuándo era el principio? ¿Se dan cuenta? El término que usa Juan quiere decir en el principio cuando no era principio. Eso es lo que está diciendo el apóstol. O sea, en la eternidad pasada el Hijo ya existía. El Espíritu Santo es eterno. Eso ahí tienen una afirmación para si alguien no lo sabía, quiere sustentarlo. Ahí tiene Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno. Está hablando del Espíritu Santo, está con mayúscula. Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Entonces purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Sí, son dos entidades. Solamente hay dos cosas que son eternas. Perdón por usar la palabra cosas, porque no sé cómo describirlo de otra manera. Dios y ahora su plan. Y esta noche queremos mirar rápidamente al plan de Dios. Y es que ustedes y yo en estos momentos estamos viviendo dentro de un plan. Nos estamos moviendo, digamos, en un transatlántico que salió del puerto y el capitán se ha propuesto llevarlo hasta otro puerto. Y ustedes y yo estamos dentro de ese transatlántico. Y Dios nos está llevando rumbo a un puerto que Él ha designado de antemano. Y todo el viaje y todo lo que pasa dentro del buque, Él lo sabe muy bien, Él lo controla todo. Entonces, al ver los próximos versículos, les va a dar una idea de la grandeza de una carta como Efesios, que yo he estado tratando de explicar los domingos, y ustedes se dan cuenta que uno continuamente se queda corto con el tiempo por la cantidad de contenido que tiene. Yo he tratado de hacer un vuelo de pájaro. ¿Por qué? Porque si me tengo que detener en cada término y explicarlo detenidamente como correspondería, yo estaría predicando Efesios 10 años. Y ustedes saben, dentro de 10 años, usted está hoy acá, dentro de 10 años va a estar acá. Who knows? No sé. Tanta gente se mueve en el sur de California, ¿eh? Entonces, lo que estamos aprendiendo esta noche es que antes que Dios creara el universo, Él estableció un plan de acción. Vean lo que dice San Pablo en Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Jesucristo nuestro Señor. Allí lo tienen subrayado. El propósito eterno. Ese es el plan de Dios. Marque que no es algo que se le ocurrió sobre la marcha. Es un propósito eterno, trazado antes de la creación del mundo. Vea lo que dice Romanos, capítulo 8, 28.
Muchas veces la gente nos pregunta, pero ¿será que mi vida es una serie de actos casuales? ¿Será que es como un rompecabezas que se cayeron todas las piezas al suelo y cómo lo pongo de vuelta junto? No. Lo que nos enseña San Pablo es, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados de acuerdo a su, bien podríamos traducir su plan eterno. La traducción correcta está muy bien, su propósito. Eso nos indica la obra de Dios. Vean otra vez San Pablo, Efesios 1:11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito, el plan de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Años atrás, cuando los hermanos escoceses se juntaron para delinear la doctrina de la iglesia presbiteriana, hicieron un catecismo que, si usted lo quiere ver en internet, léalo. Ustedes hace 2 años estudiamos el credo apostólico. Fue una síntesis de lo que es la fe cristiana. Y ahí vimos algunas de las creencias principales que tenemos los creyentes en Cristo. Bueno, cuando los presbiterianos aparecieron en Escocia ya para el 1600, agregaron mucho más, porque lógicamente el credo apostólico es cortito y ustedes y yo creemos un montonazo de cosas más. Y entonces llegó el momento que tenían que definir el plan de Dios y dijeron, el decreto de Dios es su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Bueno, si después quiere que abramos más ese concepto, ahí le paso el PowerPoint, está bien. Pero lo que está diciendo esta gente es, todo lo que existe en el mundo es consecuencia del propósito eterno de Dios, que como vamos a ver ahora, vamos a abrir el significado de cada una de esas frases. Entonces, el plan de Dios. ¿Qué decimos del plan de Dios? Déjenme correr rápidamente a través de varias afirmaciones que hace la Biblia. Primero, el plan de Dios está fundado en la sabiduría de Dios. Una vez más, Efesios. De este modo, la infinita o multiforme, multicolor sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Ustedes y yo, cada día que vivimos, cada día que actuamos, cada vez que una persona acepta a Cristo, cada vez que una persona es salva, cada vez que la iglesia se junta a adorar, a bendecir a Dios, hay un mundo que nos observa. Son los ángeles elegidos, los buenos, y los otros. Y lo que nos enseña San Pablo es que cada día, cuando ustedes y yo, como esta noche, estamos reunidos, hay seres espirituales que nosotros no los vemos, pero ellos nos están viendo a nosotros. Y a esos seres espirituales Dios les dice, mirá quiénes están ahí. ¿Los ves? Eran todos esclavos tuyos. Eran todos pecadores perdidos. Eran toda gente sin esperanza. No podían hacer nada para salir del hoyo donde estaban caídos. Y yo fui y los busqué y los transformé y ahora son mis hijos, para gloria de mi propio nombre. Y entonces los principados y potestades miran y nos dicen, nos arruinaron el negocio. Y delante de una multitud de demonios, un día Cristo te va a presentar a ti y a mí como los grandes ganadores, porque por su gracia nos escogió y nos trajo a la salvación. Y un día delante de los ángeles electos, el Señor prometió que aquellos que nos identificamos con Él serán reconocidos y premiados cuando el Padre con su gloria se siente en el trono y todos seamos reunidos y sus hijos serán reconocidos. Este es el plan de Dios. Hay cosas que ustedes y yo no vemos, pero por eso tantas veces les digo, cuando canten, canten con alegría. Cantemos con fuerza, cantemos con poder, porque estamos haciendo un impacto en las huestes espirituales que están a nuestro alrededor. Este plan está fundado en la sabiduría de Dios. Ahora, el término que usa el Nuevo Testamento es un término
muy inteligente, muy interesante. Nos indica que este plan es el mejor plan de todos. Muchas veces la gente cuando ven las cosas que pasan y son inexplicables para nuestra mente dicen, ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué eligió esto? Mis hermanos, estoy seguro que Dios podría haber elegido muchos planes, pero eligió el mejor de todos. Ya lo voy a decir por qué. El otro término que me interesa a mí es que no solamente que el plan de Dios es excelente, pero ahí leímos que el apóstol habla que todo se hace de acuerdo al consejo de su voluntad. Ese término consejo, les puse la palabra griega y por las dudas, el término nos indica que esto es un plan inmenso, pero que se originó por un diálogo entre las tres personas de la Trinidad. ¿Qué más puedo decir? Nosotros sabemos que hay un solo Dios y sin embargo es un Dios en tres personas. Concepto difícil, si alguno me lo puede explicar, avíseme, yo acepto gustoso. Pero estos son los misterios del ser de Dios que a ustedes y a mí nos fuerzan a adorarle. Si tenemos fe para creer, les demos gracias, es el regalo de Dios. Pero hasta el día de hoy nadie va a poder explicar la Trinidad y no la vamos a explicar posiblemente hasta que lleguemos al cielo, sí podemos. Jesús hablaba continuamente, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y cuando me vaya les voy a enviar el Espíritu Santo, que será vuestro consolador. Y por eso estamos reunidos acá esta noche, por la obra del Espíritu Santo. Y ahí estamos, queridos. Pero lo que indica este término es que esto no fue un plan hecho a la caprichosa. ¿En qué lugar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dialogaron y dijeron, vamos a hacer un plan que realmente demuestra nuestra sabiduría y que ha sido elaborado en conjunto. Este creo que fue el único comité que nunca falló. No. Próxima palabra que vale la pena analizar es la palabra voluntad. Y es que Dios hace una decisión. Pero no fue una reacción ante los acontecimientos que se precipitaron. Es algo que desde el comienzo tiene la nota de excelencia y decisión. Hay gente que dice, bueno, Dios está aprendiendo. A medida que pasan las cosas, Él ajusta. Piensan que el plan de Dios es como los planes humanos, que ustedes y yo tantas veces dijimos, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y resulta que después salió todo al revés. No habíamos calculado los costos, no sabíamos los enemigos que enfrentábamos, no sabíamos los obstáculos, no conocíamos los recursos y tuvimos que cambiar todo y ajustar todo. El plan de Dios no es así. Cuando Dios lanzó su plan, lanzó un plan que era acabado, perfecto, completo, y otra vez Efesios nos recuerda que ustedes y yo no estamos en este mundo por casualidad, sino que Él nos predestinó para ser adoptados como hijos conforme a la buena intención de su voluntad. Ahí está. Dios se propuso hacer esto. Nadie lo forzó, Él lo quiso hacer soberanamente. Y vaya, que nos dice que es la buena intención de su voluntad. No dice que es la mala intención. El diablo le susurró a Eva, ese te está engañando, los quiere frustrar, los quiere arruinar. Síganme a mí, van a ser como dioses. Al contrario, gran mentira. Ustedes y yo desde que conocimos a Jesús, ¿podemos decir que nuestra vida ha ido de mal en peor? ¿Podemos afirmar que vamos de más en más y más y más? ¿Podemos decir que nuestra vida es como la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto? Amén, porque es la buena intención de Dios. Es por eso que, otra vez Efesios, en toda sabiduría y discernimiento Dios dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. ¡Ah! ¡Qué asombroso que es nuestro Dios! Entonces, debemos enfatizar que este plan demuestra lo mejor de Dios hacia cada uno de nosotros.
Así que la primera característica del plan de Dios es que está fundado en su sabiduría infinita y por lo tanto no hay errores en él. Segundo, el plan de Dios es eterno. Comenzó en la eternidad pasada para nosotros, antes que el universo fuera creado, y va a continuar hasta el último día de la historia humana, y no hay poder en el universo que pueda hacer que se detenga. Pasan los años, el reloj no se detiene, cada día el barco se va acercando más al puerto, y recordemos, otra vez Efesios nos recuerda que este plan fue trazado desde antes de la fundación del mundo y que por lo tanto tiene duración hasta el último día de nuestra historia. Tercera característica. No solamente que fue fundado por Dios en su sabiduría y es eterno, sino que también su propósito principal es traer gloria a Dios. Damas y caballeros, acá hay un concepto que para la mente humana puede ser un poquito chocante. Ustedes y yo, por el problema del pecado, nos hemos tornado en seres muy egoístas. La esencia del pecado es el egoísmo. Soy yo primero, yo segundo, yo tercero. Todo para mí, todo es mío, todos me adoran a mí, todos me hacen caso a mí, todos me miran a mí, me adoran a mí, ustedes saben. Y estamos llenos de tonteras que la gente cree por la cultura. El hombre es el rey del hogar. Y ella es la reina, y ustedes saben, el asunto es que queremos ser reconocidos, queremos ser aplaudidos, queremos que nos... Y por eso tantas veces, cuando ustedes y yo nos dicen, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, ahí viene el choque. Porque decimos, yo no me quiero someter a la voluntad de ese. ¿Qué sé yo quién es ese? Acá mando yo, esta es mi vida. Y sin embargo, en el choque de voluntades está la pérdida. Cuando ustedes y yo llegamos a Cristo, es para rendirle nuestra vida a su plan. Y uno dice, el plan de Dios es para traer gloria a Él mismo. Eso solamente los argentinos lo podemos decir. Si yo dijera todo lo que yo hago es para que todos me glorifiquen a mí, ¿ustedes qué harían? Se largan una buena carcajada, porque dicen, ese tipo está loco. Porque ningún ser humano, con las limitaciones y pecados que tenemos, puede decir, mírenme a mí. Al contrario, al fanfarrón nos gusta verlo caer de rodillas. Yo era chico, era joven, cuando Muhammad Ali salió al ring y vaya, creo que ha sido el mejor de la historia, honestamente, Muhammad, era buenísimo el tipo. Pero el tipo era arrogante, decía, soy el mejor, soy el mejor. Y para colmo agregaba, soy el mejor porque soy handsome. Ah, qué humilde. Qué gozo fue cuando en el año 71 Joe Frazier le encajó un derechazo y lo mandó a la lona. En todo el mundo hubo una ovación esa noche, porque había caído un fanfarrón. Cuando Dios dice que te hace todas las cosas para su gloria, Él no es fanfarrón. Él es Dios. Él sí merece ser glorificado, porque Él es infinito. Yo soy una criatura de barro, en quien vive Dios, pero en mí no hay nada para venir. Pero delante del ser de Dios decimos, Señor, eres maravilloso. Tu ser sí vale la pena ser reconocido. Brindar gloria a tu nombre, absolutamente. Y puse ese versículo, oye, ¿qué pasó? Toqué algo mal, que no va. A ver, no, al revés, ¿dónde voy? Perdón. Juan capítulo 12. ¿Por qué? Porque el Señor es el día antes de ir a la cruz. Y los griegos lo están buscando. Ahí hay un error de la laptop, Juan 12, 23, no 1, 23. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Glorificado? ¿Cómo? Siendo levantado en la cruz del Calvario. Ese acto de la cruz despliega la gloria de Dios en su medida más excelente e infinita. ¿Por qué?
Porque la cruz de Cristo despliega la justicia de Dios, despliega la santidad de Dios, despliega sobre todas las cosas el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. De acuerdo a la justicia, ustedes y yo somos todos reos de muerte. La santidad de Dios exige el precio del pecado. Paga. Pecaste, el que pega morirá. That's it. Y si Dios nos hubiera dejado a todos yéndonos al infierno, hubiera demostrado que Él es un Dios justo y santo. Pero ¿cómo se podía explicar que el creador de las galaxias, el que nos dio la vida y que nosotros nos rebelamos contra Él, vendría a nacer en Belén, ser uno de nosotros e ir a la cruz para pagar tu culpa y tu vergüenza y la mía y mi pecado? La cruz es el despliegue más grande de la gloria de Dios. Es la demostración más grande, más elocuente. Cuando el diablo te diga, Dios te está tratando injustamente a ti, mira la cruz. Mira la cruz. Porque si Dios no escatimó a su Hijo, nos dice San Pablo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si los cristianos viven miserablemente porque no tienen fe en la palabra de Dios y porque no conocen a su Señor. Pero yo miro a la cruz y sé que el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida y que Cristo va a triunfar. Por lo tanto, el plan de Dios no es algo para el coco, es algo para el diario vivir. Entonces, noten bien, Dios no nos dice que Dios te creó a ti para ser feliz. Eso es una mentira del mundo. Lo podrá decir la Constitución americana, pero no es el plan de Dios. Dios te creó a ti para conocerle a Él. Y cuando le conozcas a Él de esa relación, vas a tener toda la tonelada de felicidad que el mundo anda buscando siempre en el lugar equivocado. Porque cuando conocemos al Señor, y quién es Él, y el amor que tiene, y el propósito que tiene, tengo que ser un miserable para seguir viviendo como vivía antes. Una de las tristezas más grandes que tengo como pastor es que la gran mayoría de los cristianos se conforman con poquito, con pasar el examen con lo justo. Mi hermano, dale con todo. El Dios que te ha llamado a su gloria es un Dios de propósitos increíbles. Todo lo que ha hecho es para ti. Aprovechemos las cosas que Él nos dice. Creamos y vivamos en otro plano. Además, el plan de Dios es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que no hay poder en el universo que lo pueda detener. Satanás siempre intenta, siempre manipula, siempre fracasa. ¿Se acuerdan del nacimiento de Jesús? Ahí mandó al ejército que mate a todos los niños de Belén. Justo el Señor se había ido. Siempre fracasa. Me encanta esta afirmación del profeta. ¿No les parece que es digna de ponerla en letras ahí, a marcarla con amarillo? Es el Señor que está hablando al pueblo hebreo que ha perdido el rumbo. Ahora tienen ojos de murciélago, están perdidos, se han hecho idólatras, adoran a los demonios. El Señor les dice, acuérdense de las cosas anteriores que ya pasaron, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y vean lo que dice. Este es el comienzo de la profecía, que declaro el fin desde el principio. Díganle a Mahoma que pregunte qué va a pasar en el mundo dentro de 2000 años. No pueden, son mentirosos. Pero nuestro Dios sí. Y desde la antigüedad, lo que todavía no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es esto. El plan de Dios no puede ser derrotado ni por los hombres, ni por ningún poder espiritual caído. Demos gracias. Seguimos. El plan de Dios es inmutable. El ser de Dios es inmutable y lo que Dios ha establecido no se puede alterar. Ya está decretado. Por eso, Santiago nos recuerda que todo lo que ocurre en este mundo, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del trono de Dios, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Qué interesante. Miramos al cosmos, hoy en este momento está la luna, mañana está el sol. Hoy está el verano, mañana está el invierno. Y todo varía, todo cambia. No el ser de Dios. Y uno dice, Él es eterno, inmutable. Lo que ha decretado
se va a cumplir. Bendito sea que esto es así. El plan de Dios es incondicional. No depende de su cumplimiento, de que nadie le ayude. Dios puede manejarse solito. Y acá es donde tantas veces los seres humanos comienzan a preguntarse, ¿y cómo funciona todo esto? Porque en Hechos capítulo 2 hay un hecho que muestra lo que es. El hecho de que Dios tiene todo trazado y que los hombres, sin embargo, sin saber, están cumpliendo su plan con libertad de acción. Hello. Pedro en Pentecostés le dice al pueblo hebreo, este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿De cuándo era ese previo? ¿De antes de 2 días atrás? ¿De la eternidad pasada? Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos impías y lo mataron. Ahí está. ¿Qué cosa? Los judíos cuando hicieron una decisión, fuera con este, lo matamos. Esa fue la decisión de ellos. Y son moralmente responsables. Y sin saber estaban cumpliendo el plan determinado de Dios desde antes de la creación del universo. ¿Lo pueden explicar ustedes? No se puede. Aquí es donde llegamos con nuestra mente finita a la infinitud de Dios y tenemos que decir, Señor, hay cosas que yo me quedo piola. ¿Conocen el término? Y el plan de Dios, última característica, es un plan universal. Lo que nos recuerda de verdad es que Dios en ese plan te incluyó a ti, te conoce a ti, sabe todo de tu vida. Y Él está trabajando para tu bien supremo. Y para mí no hay una frase más linda que esta que encuentro en Génesis 50:20, cuando llegamos al fin de la historia de José. Ustedes conocen la historia. José era el hijo amado de Jacob. Y los hermanos, que eran unos rufianes gángsters mafiosos, decidieron matarlo. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Creían que el problema era José. Pero no sabían que arriba había un poder mucho más grande que estaba guiando todo. Y ustedes saben cómo se salvó de que lo maten, la casualidad que aparecieron en la caravana. No. José va a parar a lo de Potifar, va a parar a la cárcel, termina en el trono. Y ustedes saben muy bien cómo Dios guió a los hermanitos a venir a encontrarlo en el día y el lugar exacto. ¡Qué coincidencia! Ay, hermano, tengan cuidado con las coincidencias. Vivan bien porque las coincidencias son fatales. ¿Sabe la cantidad de hermanos que ha agarrado en el mal momento? La coincidencia. No, Dios no tiene coincidencias en nada, ni las buenas ni las malas. Caminemos en santidad siempre, es mejor. Ayuda. Y al final, después que Jacob ha muerto, los hermanos dicen, bueno, ahora se murió el viejo y José nos pasa de huello a todos. Y entonces fabricaron un plan y fueron con mentira a decirle, José, papá dijo que nos perdones. José ya los había perdonado 1000 veces. Y entonces lanza esta afirmación. No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Sabía José lo que Dios estaba cumpliendo cuando lo mandó a Egipto? ¿Saben cómo habrá llorado José en la soledad? Injustamente traicionado por los seres más queridos. ¿Cómo habrá sentido cuando estaba solo, abandonado en la cárcel por 10 años? ¿Cómo habrá sentido José? Tantos habrán dicho, blasfemá a Dios y moriste. Pero llegó el momento cuando José fue elevado al trono. Y aún estando allá habrá pensado, ¿y cómo estará mi familia? Yo no sé cómo resistió las ganas de volver a encontrarlos. No, se mantuvo. Y vaya lo que estaba trabajando. Que Dios le había dicho a Abraham centenares de años antes, mirá, yo te voy a bendecir, vas a tener muchos hijos. Y en su debido momento los voy a llevar a Egipto. Porque ahí van a estar y se van a crecer y se van a formar como nación.
¿Sabía José lo que Dios estaba haciendo? No, estoy seguro que no. Pero en su debido momento, al ver la acción de Dios, tuvo que mirar para atrás y decir, esto fue todo el plan de Dios. Y se da cuenta que el sufrimiento y la escuela amarga de la cárcel no eran más que medios por los cuales Dios lo estaba preparando para la tarea inmensa que venía. Asombroso nuestro Dios. Es por eso que lo que nos une a Él es la fe. No hay otro medio. Concluyo haciendo dos aplicaciones que muchas veces la gente dice, entonces. El plan de Dios no es inconsistente con la libertad humana. Esto sí que yo no puedo explicarlo. Pero la única manera que lo entiendo es que el capitán, hay un barco que sale del puerto y va a llegar a otro puerto. Y el barco sale y comienza la travesía. Y dentro del barco, en el crucero del amor, los pasajeros tienen libertad. Uno va a la swimming pool, el otro va a que le hagan masajitos, el otro toma cafecito, el otro toma sol, el otro baila, el otro chupa, cualquier cosa. Todos tienen libertad. Pero el capitán tiene la mano en el timón y el barco va a llegar al puerto. Alguien va a decir, si Dios es soberano, ¿dónde queda nuestra libertad? Mire, no se preocupe tanto usted. Dios le ha dado mucha libertad a todos para elegir para muchas cosas. Ahora sí lo digo, en el tema de la salvación nadie tiene libertad. Ahí Dios escoge, porque el pecado nos colocó en esa posición. Sorry. Segundo, mucha gente dice, si Dios hizo todo y Dios va a hacer todo, ¿para qué tengo que salir yo a predicar? ¡Ah, qué vivo! Mis queridos, demos gracias. Que Dios es un Dios de tanto poder, sabiduría infinita, y al mismo tiempo no te considera a ti un inútil, sino que te dice, hijo, quiero que trabajemos juntos, ¿vienes conmigo? Si me das la oportunidad, yo te voy a hacer un ser humano radiante, y te voy a utilizar para mis propósitos. ¿Saben una cosa? ¿A Dios le importa que tú hagas algo por Él? Sí, pero más le importa quién eres tú como cristiano. Porque Él quiere manifestar su gloria en tu vida y en la mía. Es por eso que mientras creemos en un Dios que sabe todo de antemano y que ha elegido para vida eterna y para reprobación eterna, lean Romanos capítulo 9, si no le gusta, arranque la página de la Biblia y después hable con el jefe cuando pueda. Pídale a él las explicaciones. Pero mientras Dios nos dice, yo escojo, Él nos dice también a nosotros, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean al Evangelio. ¿Quién tiene que arrepentirse? Nosotros. ¿Quiénes tenemos que creer? Nosotros. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero cuando le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo, bueno, a ver, déjame ver. Voy a chequear en los libros de Dios a ver si vos estás elegido. Ajá, no estás elegido, sonaste negro. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y mis hermanos, hasta el día de hoy los seres humanos siempre tratan de decir, pero esto no es lógico. ¿Quién te dijo que Dios es lógico? A Dios no le preocupa que tú y yo lo salgamos a defender lógicamente. Por eso, se los voy a decir 1.000.000 de veces, se los he dicho ya y se los voy a decir una vez más. El Evangelio no se razona, es una revelación de Dios. Cuando Él te da la fe y tú lo puedes creer. Razonando no va la cosa. Por eso, ante este plan gigantesco, uno tiene que llegar a una conclusión. ¿Qué voy a hacer, Señor? Concluyo con las palabras del apóstol, cuando en 2 Timoteo 1:9, otra vez Pablo, asombrado de este ser de Dios y su plan admirable, nos dice, Él nos ha salvado. ¿Quién nos salvó? Él nos salvó. Por su muerte en la cruz, a través de su gracia, cuando nosotros depositamos la fe en Él. Y nos ha llamado con un llamamiento santo. Dios no te llamó a ti para que sigas siendo como eras antes. Dios te llamó para un nuevo cambio, para una nueva dirección, para abrazar valores distintos, una conducta diferente. Y nos dice que
Esa salvación y ese llamamiento tienen su origen ¿en qué? Según otra vez la palabra propósito. El plan de Dios desde la eternidad. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Suena bueno. Suena demasiado bueno. Cuesta creer esto. Pero mira tu vida y miro mi vida. Y tengo que decir, Señor, yo no te conocía, perdóname. Estaba perdido. Yo pensé que tú eras mi enemigo, yo pensé que tú eras el que me esclavizaba, el que me mentía, el que me quería arruinar la vida. Y vengo a descubrir que desde que antes que el mundo fuera creado de la eternidad, tú ya me habías tratado con gracia. ¿No te asombra a ti? Se ve que te crees que eres un santito, hermano, perdóname. Pero la gracia quiere decir que Dios que te conoce el pedigré, muchacho, que te conoce todo lo que está escondidito y tu señora no sabe. Dios lo conoce. Alguien dijo por ahí, se avivó de que le va a ir mal. Y Dios trató contigo por gracia. Tú y yo no la merecíamos. Pero la gracia de Dios es favor inmerecido. Y entonces vemos que ese plan de Dios se extiende a todas las áreas del universo. Por eso los próximos viernes vamos a ver el plan de Dios ¿para quién? Para el tiempo, para la historia. ¿En qué momento estamos viviendo? ¿Qué plan tiene Dios para la iglesia? ¿Qué plan tiene Dios para la nación hebrea? ¿Qué plan tiene Dios para el diablo? ¿Qué plan tiene Dios para todas las cosas? Por eso, en esta noche, qué lindo sería que te vayas de aquí pensando cuántas cosas grandes, incomprensibles que nos han hablado. Señor, mi mente es demasiado chiquita para entenderte, pero como dijo Job, yo de oídas te había oído, pero ahora te veo y me arrepiento en saco y ceniza. Así es nuestro Dios. Les dije, cuando conocemos al Dios verdadero tenemos vida eterna y vida en abundancia. Cuando ustedes conocen a este Dios, ¿qué poder tiene el diablo sobre tu vida? Lo sacamos corriendo. Cuando ustedes y yo vemos que en todo lo que ocurre en el universo está la mano de Dios protegiéndome, guiándome, llevándome a un destino que Él conoce, que es lo mejor que me puede pasar. Pero que si tú y yo tenemos fe, lo va a cumplir y va a exceder nuestras expectativas más hermosas. Por eso en esta noche, dale tu vida sin reservas al Señor. Dile gracias, Señor, por ser quien eres y porque no has acabado conmigo. Que todos los años que me faltan de vida los puedo usar para la gloria de tu nombre, llevando fruto en toda buena obra. Ese es el propósito de Dios.